Antes de sumergirte en esta increíble historia, recuerda suscribirte al canal y activar las notificaciones. Aquí, cada historia tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. El viento frío irrumpió en la pequeña y destartalada casa donde Mark, padre soltero, vivía solo desde que la vida lo separó de la mujer que amaba. Cada día, se levantaba antes del amanecer para asegurarse de que su hijo de 7 años tuviera comida y un techo. Las facturas se acumulaban, los vecinos miraban hacia otro lado, y la vida parecía recordarle a cada instante que lo había perdido casi todo, menos a su hijo. Esa mañana, mientras Mark preparaba el desayuno, visiblemente cansado, sonó el timbre. En el umbral se encontraba una figura que no había visto en 5 años, su exesposa, Elise. Su mirada era una mezcla de culpa y ternura, y en sus manos sostenía un ramo de flores marchitas, como si hubiera viajado en el tiempo para regresar a su vida. Mark sintió que se le encogía el corazón, dividido entre la ira, la incomprensión y una débil esperanza que se negaba a reconocer. ¿Por qué regresaba ahora? ¿Y qué quería realmente? Sin decir palabra, Mark hizo un gesto que cambiaría el curso de su historia, la invitó a entrar, cerró suavemente la puerta tras ella y, por primera vez en años, le dirigió la mirada de quien perdona, de quien entiende que la vida puede ofrecer segundas oportunidades, incluso en las circunstancias más improbables. Este gesto simple, pero significativo, no solo cambiaría su relación, sino también el destino de su hijo, y demostraría que, a veces, la redención y el amor pueden surgir donde menos se los espera. Mark estaba secando los platos de su hijo Alexandre cuando oyó el timbre. Un escalofrío le recorrió la espalda, no esperaba a nadie. El niño curioso se acercó sigilosamente a la puerta. «Papá, ¿quién es?», preguntó con los ojos muy abiertos. Mark respiró hondo antes de levantar el cerrojo. Y allí estaba, de pie ante él, Elise. Los 5 años de silencio parecieron desvanecerse en un instante. Su cabello era un poco más corto, su rostro estaba marcado por el tiempo, pero sus ojos aún brillaban con esa luz que una vez amó. «Hola, Mark», murmuró ella, casi avergonzada. Mark permaneció en silencio un momento, con el corazón latiéndole con fuerza. Recuerdos de su vida pasada, de discusiones y separaciones, le daban vueltas en la cabeza. Sin embargo, ante Alexandre, que lo miraba con curiosidad y esperanza, tomó una decisión: no dejar que la ira guiara sus acciones. «Pase», dijo simplemente. Elise entró lentamente en la pequeña casa, mirando a su alrededor. Todo parecía tan modesto comparado con la vida que había llevado tras su separación. Dejó el ramo de flores marchitas sobre la mesa y bajó la mirada. Yo sé que ha pasado mucho tiempo». Empezó. «Sí, 5 largos años», respondió Mark con calma. «Pero no es momento para recriminaciones». Se hizo un silencio breve, roto solo por los ligeros pasos de Alexandre, que observaba cada movimiento. Mark sintió una extraña calidez en el pecho, esperanza. Quizás este regreso inesperado no fuera casualidad. Elise, visiblemente conmovida, se volvió hacia Alexandre y se arrodilló para mirarlo a los ojos. «Hola, Alexandre», murmuró. El niño, al principio receloso, esbozó una sonrisa tímida. Mark, detrás de ellos, intuyó que ese simple momento podría ser el comienzo de algo nuevo, algo que jamás habría creído posible después de tantos años de soledad. Pero lo que ninguno de ellos sabía aún era que ese regreso desencadenaría una serie de acontecimientos inesperados que perturbarían su vida cotidiana y los acercarían más que nunca. Tras unos minutos de silencio, Elise se levantó y caminó lentamente hacia la pequeña ventana de la cocina, evitando la mirada de Mark. Su rostro delataba una ansiedad que él nunca antes había visto en ella. «Mark», comenzó finalmente, con la voz temblorosa. Yo no, simplemente. Pasé por aquí. Tengo que decirte la verdad». Mark mantuvo la calma, pero su corazón latía con fuerza. Durante 5 años, había imaginado escenarios, cada uno más doloroso que el anterior. Aún así, mantuvo la compostura. «Adelante», dijo simplemente. Elise respiró profundamente y miró a Alexandre. «Después de separarnos, mi vida dio un giro, complicado,
murmuró. Cometí errores, decisiones de las que me arrepiento. Pero no vine aquí a pedirte perdón. Vine porque quiero arreglar algo. Mark frunció el ceño, sospechoso. ¿Reparar qué? Alexandre, dijo en voz baja, mi ausencia te ha privado de una madre. No he estado ahí para ti, y quiero cambiar eso, añadió, colocando una mano vacilante sobre el hombro de su hijo. El niño retrocedió un poco, sorprendido por la repentina cercanía, pero sus ojos brillaban de curiosidad. Mark sintió un nudo en la garganta, sabía que hablaba con sinceridad, pero no podía ignorar la necesidad de precaución. ¿Te das cuenta de que no es tan sencillo?, dijo. Te vas 5 años, vuelves y quieres arreglarlo todo como si nada hubiera pasado. Y Liz bajó la cabeza y las lágrimas brotaron de sus ojos. Lo sé, lo entiendo, pero ya no puedo huir de lo que hice. Quiero estar ahí para Alexandre. Para ambos. Mark la miró un buen rato, sopesando sus palabras. Luego, lentamente, asintió. Muy bien, pero todo se hará despacio. Sin prisas. El silencio volvió a reinar en la sala, pero esta vez estaba lleno de esperanza. Mark sabía que el camino sería difícil, pero el gesto de Elise marcó el primer paso hacia una posible reconciliación. En ese momento, una idea cruzó por la mente de Mark, y si ese regreso inesperado no era solo para Alexandre, sino también para ofrecerles a todos una segunda oportunidad. Pero lo que aún no sabían era que el pasado de Elise escondía un secreto mucho más pesado, un secreto que revolucionaría todas sus vidas. En los días siguientes, Elise se quedó en casa de Mark, intentando reconstruir su conexión con Alexandre mientras se armaba de valor para revelar lo que había estado ocultando durante 5 años. Cada sonrisa de su hijo la llenaba de remordimiento y esperanza. Una noche, cuando Mark y ella estaban solos en la cocina después de acostar a Alexandre, Elise respiró profundamente. Mark, tengo que decirte la verdad, dijo con voz temblorosa. No es solo mi ausencia lo que quiero compensar. Mark, intrigado y ligeramente preocupado, la miró fijamente. Desde que me fui, no solo he perdido a Alexandre, he estado involucrada en cosas complicadas, problemas que nunca me atreví a confiarte, admitió. ¿Qué problemas?, preguntó Mark con el corazón palpitante. Elise dudó y luego continuó. Hace unos años, me vi obligado a abandonar la ciudad por culpa de un hombre peligroso, alguien que quería usarme para su propio beneficio. Nunca pude protegerlos a ti ni a Alexandre. Por eso me fui, para alejarlos de ese peligro. Mark sintió que se le encogía el corazón. La ira, el miedo y la compasión se mezclaban en su interior. Deberías habérmelo dicho, susurró. Podrías habernos salvado a ambos. Lo sé. Murmuró, con lágrimas en los ojos. Pero pensé que podía con esto sola, hasta que me di cuenta de que no puedo. Volví para protegerte. Por Alexandre. Y quiero que volvamos a ser una familia, en la medida de lo posible, añadió con sinceridad. Mark permaneció en silencio un momento, con la mirada perdida en el vacío. Luego se levantó y se acercó a Elise. Muy bien, dijo finalmente. Pero ten en cuenta una cosa, esta casa, esta vida, es frágil. Si quieres quedarte, tendrás que reconstruirlo todo, no solo las apariencias. Elise se sintió agradecida. Haré lo que sea necesario, lo prometo. Mark sintió que se le quitaba un peso del pecho. Quizás este regreso inesperado no era solo una coincidencia. Quizás se trataba de darle a su familia una segunda oportunidad, sanar heridas del pasado y proteger el futuro de su hijo. Pero en el fondo, persistía una preocupación: ¿podría el hombre peligroso del que Elise había oído resurgir, amenazando todo lo que habían intentado reconstruir? La calma de aquella tarde fue solo una tregua. La tormenta aún estaba por llegar. Los días pasaban, pero el ambiente en la pequeña casa seguía tenso. Mark intentaba retomar su rutina diaria, mientras Elise se esforzaba por recuperar la confianza de su hijo y reconstruir su conexión con Mark. Sin embargo, algo en su mirada delataba el miedo que había albergado durante años. Una tarde, mientras Mark trabajaba,
Alexandre jugaba en el jardín con Elise cuando un hombre misterioso apareció a la vuelta de la esquina. Su mirada fría se posó en la casa. Alexandre sintió que el corazón le latía más rápido, pero Elise, que acababa de notar la presencia del extraño, palideció de repente. Alexandre, volvamos adentro, murmuró con voz temblorosa. Una vez a salvo, cerró la puerta y se volvió hacia Mark, que acababa de llegar corriendo a casa después de recibir una llamada de pánico de Alexandre. Ese hombre, es él, dijo en voz baja. El del que te hablé, el hombre peligroso del que huí. Encontró nuestra dirección. Mark sintió que la ira y el miedo crecían en su interior. Durante 5 años, habían creído que estaban a salvo, pero ahora el pasado de Elise volvía para atormentarlos. ¿Cómo no me lo pudiste decir todo esto antes?, preguntó sin aliento. Tenía miedo de que nos encontrara si lo denunciaba, respondió con lágrimas en los ojos. Pensé que podría manejarlo sola, pero está más cerca que nunca. Mark colocó una mano tranquilizadora sobre el hombro de Elise. No importa. Protegeremos a Alexander. Juntos. Pero la amenaza no era solo física. El misterioso hombre tenía recursos, quizá cómplices. Y cada paso que dieran al exterior podría ponerlos en peligro. Esa noche, Mark permaneció despierto, planeando cómo proteger su hogar, a su hijo y a Elise. Sabía que ya no podían ignorar el pasado. Tenía que actuar rápido, porque cada segundo contaba. Y en el fondo, un pensamiento persistía: a veces, quienes regresan a corregir los errores del pasado deben enfrentar pruebas mucho mayores de lo que imaginaban. Unos días después, el hombre peligroso dio su primer paso en serio. Un coche negro se detuvo frente a la casa, y Mark, siempre alerta, notó de inmediato las figuras dentro. Sin perder un segundo, cerró todas las puertas y llamó a Elise. «Está aquí», murmuró con voz temblorosa. Mark tomó a Alexandre de la mano y lo condujo a la habitación, cerrando la puerta tras ellos. Tenía el corazón acelerado, pero sabía que debía mantener la calma para proteger a su familia. De repente, se oyó un ruido agudo en la puerta principal. El hombre golpeaba con fuerza, exigiendo que lo dejaran entrar. «Abre», gritó con voz gélida. «Sé que estás aquí». Mark se quedó frente a la puerta, con la mirada determinada. «No volverás aquí», dijo con firmeza. «Ni una sola vez tocarás a mi familia». Elise, temblando, apretó la mano de Mark. Sabía que el peligro era real, pero confiaba en él. «No pueden con nosotros», continuó Mark. «Estamos dispuestos a hacer lo que sea para proteger a Alexandre». Tras unos instantes que parecieron eterno, el hombre retrocedió, dándose cuenta de que no podía entrar en la casa sin arriesgarse a una confrontación directa. Lanzó una última mirada amenazante antes de desaparecer en la noche. El silencio volvió a invadir la casa, roto solo por las respiraciones jadeantes de Mark y Elise. Alexandre, todavía en estado de shock, se arrojó a los brazos de su padre. «Todo está bien ahora», dijo Mark, acariciándose el pelo. «Estamos juntos, y eso es lo que importa». Elise, con los ojos llenos de lágrimas, comprendió que ese momento marcaba un punto de inflexión. El pasado había intentado destruirlas, pero su valentía, su amor y su unidad habían prevalecido. Mark se volvió hacia ella. «Si queremos que esta familia sobreviva, debemos permanecer unidos y fuertes. No solo por Alexandre, sino por todos nosotros». Y ese gesto de determinación, esa promesa silenciosa de proteger lo que les pertenecía, lo cambió todo. El hombre peligroso podía regresar, pero ahora estaban listos para afrontar cualquier tormenta juntos. Los días siguientes estuvieron llenos de precauciones y vigilancia. Mark había reforzado la seguridad de la casa, y Elise hacía todo lo posible por recuperar la confianza de su hijo y su exmarido. Cada gesto contaba: una sonrisa, una palabra amable, una comida compartida. Poco a poco, la tensión se disipó, reemplazada por una inesperada calidez. Una mañana, Alexandre corrió a la sala de estar, sosteniendo un dibujo que había hecho, él, Mark y Elise, de la mano, sonriendo bajo un sol brillante.
Miren, exclamó. Somos una familia de verdad. Mark sintió que se le llenaba el corazón de emoción. Miró a Elise y, por primera vez en años, vio en sus ojos una sinceridad y una determinación que le infundieron confianza. Sí, dijo en voz baja, somos una verdadera familia. Y esta vez, nadie podrá separarnos. Elise se acercó y tomó su mano. Gracias, Mark, por todo. Por creer en mí, por proteger a Alexandre y por no rechazarme. Prometo no volver a escaparme. El padre y la madre, unidos por las dificultades y los recuerdos dolorosos, se miraron fijamente durante largo rato. Esa mirada silenciosa valió todas las palabras, un perdón sincero, una segunda oportunidad y la esperanza de un futuro compartido. Alexandre, sentado entre ellos, sonrió ampliamente. Para él, la felicidad había regresado, simple y pura. Ya no existía un pasado agobiante, solo el presente y la promesa de un futuro donde triunfarían el amor y la protección familiar. Ese día, en aquella casa pequeña, humilde pero acogedora, Mark comprendió algo esencial: a veces, las pruebas más difíciles traen consigo las lecciones más importantes. Y a veces, un simple gesto, abrirle la puerta a alguien que creías perdido, puede cambiar una vida entera. La tormenta había pasado, el peligro había retrocedido y en medio del dolor y el miedo, una familia renació más fuerte y unida que nunca.